Vamos a iniciar hoy la regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Vamos a un poquito de historia. El método de mínimos cuadrados realmente fue escrito por primera vez por Gauss, alemán, matemático, muy famoso, pero realmente quien lo publicó fue por primera vez fue el francés Legendre. Este es Gauss, esta Legendre. Bueno, sabiendo un poquito de esto, muchachos, que es una regresión en matemáticas. Entonces, básicamente en estadística o matemáticas, también se conoce a veces con el nombre de regresión estadística o regresión a la media o simplemente regresión. Es una tendencia de unos datos, de unas mediciones frente a otros datos que hemos obtenido y esos datos son como la media o el promedio de las mediciones que hemos hecho. Eso es una regresión, como una tendencia. Esta tendencia puede en muchos casos expresarse como una ecuación. Esa ecuación uno la ajusta a los datos y entonces genera una curva, que también le podemos llamar curva de ajuste. No existe un solo método para encontrar esa ecuación de ajuste. Existen varios métodos. Hoy vamos a trabajar con una regresión, en particular con la línea recta, pero en general la regresión la vamos a hacer con el método de mínimos cuadrados, la regresión lineal, que es entonces una ecuación de una regresión. Es la ecuación que representa la tendencia de un conjunto de datos. Si la tendencia es lineal, entonces encontraremos una ecuación de una línea recta. Si la ecuación obedece a una parábola, o sea, aproxima una parábola, entonces encontraremos una ecuación de una parábola. Y en fin, depende la forma del comportamiento de estos datos, es que nosotros podremos o escogemos inicialmente cuál es la ecuación a encontrar. Esta ecuación que nosotros encontremos puede ajustarse o no realmente a los datos, por lo que se hace necesario entonces buscar la que sea de mejor ajuste. Para ello les daremos unos datos importantes para saber escoger cuál es la ecuación de mejor ajuste a los datos. ¿En qué consiste básicamente el método de mínimos cuadrados? Bueno, básicamente el método de mínimos cuadrados nos permite encontrar una ecuación de la tendencia de esos datos. Ya sabemos bien que puede que se ajuste o no a los datos, pero igual ella nos va a arrojar la ecuación que queremos encontrar. Pero ¿qué es lo que persigue? Persigue que esa curva que nosotros queremos encontrar que se ajuste a los datos, la suma de los cuadrados, de las desviaciones verticales, de los valores de y, del modelo que queremos encontrar y de los datos, esas desviaciones, la suma de esas desviaciones, que la hemos llamado aquí E sub i, sea lo más pequeña posible. Es decir, entre más pequeña sea esa suma, mejor. Mejor será entonces nuestro modelo. En eso se basa básicamente el modelo. Esta es la expresión matemática para eso. Entonces la suma, el símbolo de sumatoria. Si tenemos n datos, entonces será desde el primer dato hasta el dato n de esas desviaciones, de los cuadrados de esas desviaciones. Las desviaciones básicamente son el dato de y menos el dato de y del modelo, básicamente. Uno lo resta y va elevándolo al cuadrado y luego hace la suma de todo eso. Si esas desviaciones, la suma de todas esas desviaciones al cuadrado es muy pequeña, es casi cero, entonces quiere decir que hemos encontrado nuestro modelo. Ahí estamos explicando que eso son los valores medidos o los datos
y Y son los valores predichos o los que están basados en el modelo matemático que hemos encontrado. Básicamente, fíjense en con este diagrama de dispersión, tenemos un conjunto de puntos. Y luego, si quisiéramos ver gráficamente lo que nos está diciendo el método, es esto. Dibujamos una recta y esa recta tiene la característica de que todas las desviaciones, todos los E1, E2, E3, E4, E5, E(n), entre más pequeños sean esas distancias, esas desviaciones, mejor será el modelo. En este caso, tenemos un modelo lineal. Bueno, pero ¿cómo consigo esa ecuación de regresión lineal por este método? Vamos a hacer, o a dar los primeros pasos, mostrando básicamente cómo es que se consigue ese modelo de regresión lineal por el método de mínimos cuadrados. Entonces, obviamente, si yo quiero encontrar una ecuación lineal, o sea, la curva que mejor se ajuste en este caso es una línea recta a los datos, debe ser de la forma y igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es el corte con y. ¿Qué nos dice el método? Entonces, primero, aplicamos sumatoria a la ecuación anterior, es decir, sumatoria y, aplicamos sumatoria a mx, como m es una constante, sale de la sumatoria, y aplicamos sumatoria a b. Eso nos arroja una ecuación 1. ¿Okay? Básicamente, si tengo n datos, entonces voy a sumar n veces b. O sea, la sumatoria de b más b más b, n veces. La sumatoria de b terminará siendo n veces b, n por b. Ahí estamos aclarando que el número de datos, n, o también se puede considerar el número de parejas de datos. Bueno, siguiente paso. El siguiente paso es a la ecuación 1, cada sumatoria dentro de ella vamos a multiplicarla por x. Te va a quedar x sumatoria de x por y es igual a m por sumatoria de x por x, daría x cuadrado, sumatoria de x por b, y la b, como es una constante, puede salir perfectamente de la sumatoria y nos genera la ecuación 2. Básicamente el modelo, que es lo que me está diciendo el modelo, es que necesito encontrar la pendiente y el corte con el eje y. Y entonces eso me resulta un sistema de ecuaciones que debo resolver. Ese sería tomando ya las dos ecuaciones, la 1 y la 2. Tengo ese sistema de ecuaciones, como yo tengo los datos de x y y, puedo calcular las sumatorias de y, la sumatoria de x, sé cuántos datos tengo, que es n. Puedo hacer el producto de cada uno de las parejas de datos, x por y, o solo hacer la sumatoria de tomar cada x y elevarla al cuadrado, de hacer su sumatoria, y reemplazar esas sumatorias, esos valores de sumatorias, me generan ese sistema de ecuaciones, el cual puedo resolver, y ya siendo muy juicioso, ya yo hice la solución aparte a mano, en forma analítica, y encontré que la pendiente me daba este resultado, y el corte con el eje y, este resultado. Estas son las dos ecuaciones que me arroja mi método por mínimos cuadrados. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Simplemente, con un conjunto de datos, debo construir las sumatorias de x, la sumatoria de y para construir la sumatoria del producto de x por y me toca agregar el producto de cada una de las parejas y otra sumatoria para la de las x al cuadrado. Cada x lo debo elevar al cuadrado y luego hacer su sumatoria. Vamos a dar ahorita un ejemplo, ¿ok? ¿Qué valida mi modelo? O sea, ¿cómo sé yo si esa línea recta se ajusta o no a los datos? Recuérdense que dijimos que el método simplemente te da el modelo, pero no sabemos si se ajusta o no a los datos. Puede que el modelo no sea lineal. Pero ¿cómo sé yo si mi modelo lineal es válido? Entonces, existe en estadística, en esta parte, un coeficiente, un número, que se llama coeficiente de correlación lineal de Pearson o producto momento. Es representado con la recta R, que básicamente viene dada por esta fórmula donde el numerador, SXY, es una covarianza entre X y Y. SX es la desviación
típica o estándar de los datos de X y S sub Y es la desviación típica de los datos de Y. Recordamos un momentico que es la desviación y la covarianza. La covarianza viene dada por esta fórmula, ¿sí? Y las desviaciones típicas por esta otra fórmula. Ustedes pueden encontrarla perfectamente en los libros que voy a dar al final. Y quiero que sepan que existen otras ecuaciones que son equivalentes a esta, pero me he tomado el trabajo de tomar las relativamente más sencillas. Quizás ustedes encuentren otras más sencillas, pero estas nos permiten hacer los cálculos que requerimos para encontrar primero R. Si este valor de R, después, que obviamente me va a dar un número, ¿cómo interpreto yo ese número? O sea, ese número, ese valor de R, ¿cómo sé yo que me permite a mí que mi modelo sea válido? Entonces, después de aplicar estas fórmulas y reemplazarlas en R, que me da el número, el valor de R, cuando es considerado fuerte o muy fuerte, está dentro de las zonas más oscuras que está en esta tabla, entonces decimos que mi asociación entre las variables es fuerte o muy fuerte, positiva o negativa, entonces mi modelo es válido. Si mi modelo es válido, entonces ya yo puedo hacer o tomar esa ecuación y hacer predicciones. Predicciones significa reemplazar el valor de la variable independiente, darle valores para encontrar el valor de Y, utilizando la ecuación para prever cuál será el valor de Y. Son predicciones, más no es exactitud, ¿ok? Quiero que sepan que si ese valor de R está entre menos 0,75 y 0,75 no es considerado muy bueno, por lo tanto es preferible que esté en las zonas más oscuras, de 0,75 a 1 o de menos 1 a menos 0,75. Cuando es 0 no hay ninguna asociación, se dice que esa correlación, esa asociación lineal, en este caso, es nula. Bueno, vamos a dar un ejemplo. En el siguiente ejemplo, hay unos resultados de matemática y estadística de unos estudiantes, de 10 estudiantes, quiere decir que tenemos 10 datos, ¿sí? Cada uno sacó un examen en su calificación en matemática y estadística y fueron registrados en la siguiente tabla. Y nos piden que dibujemos un gráfico o diagrama de dispersión para estos resultados. Encontremos la ecuación lineal de mejor ajuste por el método de mínimos cuadrados. Determinemos si el modelo anterior es válido. Y si el modelo es válido, entonces encontrar la calificación que obtuve en estadística, cuando en matemáticas sacó un 8, y ahora aquí lo contrario, cuando en estadística saca 9, para ver cuánto obtiene matemática o debería obtener matemáticas. Bueno, vamos pues bien a resolver el ejercicio. Yo a mis estudiantes siempre les digo, usted puede utilizar la tecnología siempre y cuando le ahorre hacer una serie de procedimientos. Yo lo que les voy a mostrar lo hice en el programa Excel, que eso sería tema para otro video, en donde los datos que mostramos ahorita los ubiqué en Excel y luego le di insertar gráficos y dispersión. En la opción insertar, luego gráficos y dispersión el número 1, y luego para colocar los títulos y las etiquetas en los ejes, me fui al modelo número 9, al diseño número 9. Ahí hice unos ajustes y luego yo puedo colocar el nombre del título de lo que quiero hacer y del eje X y eje Y. En este caso, fíjense, los datos de las calificaciones. Ahí tienen que resultar 10 puntos. Si nos contamos, hay 10 puntos. Entonces, esos puntos me representan las calificaciones de matemáticas y estadística para cada estudiante. Un punto sería un estudiante. Por lo tanto, ese sería mi diagrama de dispersión. Vemos que hay una tendencia hacia arriba, una tendencia positiva. Y esa tendencia positiva pareciera que podríamos de pronto conseguir una línea recta. Vamos a ver entonces, ya hemos dibujado nuestro
diagrama de dispersión. Entonces hagamos la segunda parte. Encontremos la ecuación por el método de mínimos cuadrados, para lo cual debemos primero construir una tabla de la sumatoria de los datos. También me valide Excel, entonces en Excel yo hago el producto de X por Y, de X al cuadrado, Y cuadrado, y también me permite hacer las sumas de todos los datos en columna que las voy a necesitar para las fórmulas. Entonces, recordemos, este aquí es un resumen de la sumatoria, ahí está la sumatoria de las X, de las Y y de cada una de las columnas que tenemos allí. Ahora vamos a reemplazar en la fórmula de la pendiente y el corte con Y de la regresión lineal. Ahí tenemos la pendiente, esa era la fórmula que vimos ahorita. Reemplazamos los datos de las sumatorias que ya dimos aquí abajito de la tabla. M me resulta este valor. Y el B, pues reemplazo los valores. Y el valor de B es este. Por lo tanto, mi modelo lineal, que es Y igual a MX más B, va a ser igual a Y es igual al valor de M, que me da todo este número por X, más el valor de B. Sería la ecuación lineal mediante el método de mínimos cuadrados. O sea, acá vamos a encontrar la ecuación de regresión lineal. Listo. Vamos a la siguiente parte. Vamos a ver si mi modelo es válido. Para ello, entonces, debo calcular el coeficiente de correlación lineal de Pearson, R, por esta fórmula. Entonces, esa fue la fórmula que di. Entonces, reemplazo los valores. Eran 10 los chicos, entonces N vale 10. Y reemplazo los valores. Esto me arroja una covarianza de 5.821. Entre más valores decimales utilicen mejor. Ahora vamos a hacer la desviación típica de los valores de X, datos de X. Reemplazamos también la sumatoria de los X cuadrados, los X y los números de datos que son 10. Y esto me da una desviación típica 2.53, 3081, 128. Hacemos lo mismo para la desviación típica de los datos de Y. Y me arroja este valor. Reemplazo los datos en la fórmula R. Y R me está dando un valor de 0.95124. Cuando estamos en este valor, decimos que es una correlación muy fuerte. Y como el valor es 0.95 y es muy fuerte, entonces decimos que mi modelo es válido. ¿Okay? El modelo que acabamos de obtener. Si es válido, entonces podemos hacer las predicciones. Entonces, cuando X vale 8, lo reemplazamos en el modelo. Hacemos la operación, Y me da 8.5597, es un aproximado 8.6. O sea que un estudiante que saque un 8 en matemáticas, esperamos que en estadística obtenga un 8.6 aproximadamente, de acuerdo a la tendencia que mostraron los datos. Ahora, lo contrario, si Y es igual a 9, o sea, si sacó una nota de 9 en estadística, ¿cuánto sacó en matemáticas? Entonces reemplazamos Y9 y despejamos, y ese valor me da aproximadamente 8.5, es decir, que si en estadística sacó un 9, se espera que en matemáticas obtenga un 8.5. Estos valores, si se dan cuenta, están dentro del dominio de los datos, por lo tanto, estamos haciendo una interpolación porque está dentro del dominio. ¿Okay? Bueno, entonces ya hemos dado solución a mi ejemplo y al final les voy a mostrar entonces una bibliografía que les puede servir de mucho, de donde yo he sacado la mayoría de los conceptos. Hay libros que son muy recientes, como el primero que aparece allá, que es del Bachillerato Internacional, y hay otros más que son también del Bachillerato Internacional, que también son de suma importancia. Además, un libro que les recomiendo mucho para métodos numéricos para ingenieros, es bastante sencillo, de la editorial que aparece allí, donde se encuentran no solamente este método, sino otros modelos más.
Bueno, esperamos que sea de mucha ayuda para todos el haber hecho este video. En la siguiente les mostraré un video de una regresión de datos para un modelo cuadrático, ¿ok? Bueno, esperemos que todo haya salido bien.